El presidente electo Daniel Noboa aseguró en Colombia que su posesión se llevará a cabo el 20 de noviembre, un mes antes de lo previsto. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, hace exigencias al nuevo gobierno, a pesar de que su movimiento es uno de los perdedores de las elecciones de octubre. Una feria de empleos en Quito que ofrecía 1.300 vacantes reunió a 6.000 personas dispuestas a aceptar trabajos por fuera de su especialidad. Televistazo explica cuáles son los requisitos para acceder y quiénes pueden aplicar a los permisos humanitarios de reunificación familiar que ofrece el gobierno de Estados Unidos. Un buque turístico de 3 pisos, 29 metros de largo y con capacidad para 24 personas, se hundió tras un desperfecto mecánico en las Islas Galápagos. Una madre y su hija, ambas estadounidenses, son las primeras rehenes liberadas por el grupo terrorista Hamás y llevadas a Israel. La SPOL desarrolla un programa de prótesis mamarias personalizadas en 3D para las mujeres sobrevivientes del cáncer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar este viernes 20 de octubre. Comenzamos con lo más destacado de la jornada y la situación del sistema eléctrico en el país. Energía, ¿peor de lo que parece? La sequía en las zonas donde están las principales centrales hidroeléctricas del país hizo que el Ecuador tenga un déficit de producción permanente, por lo que se volvió dependiente de la energía eléctrica de Colombia. Francisco Garcés investiga este tema. La demanda diaria de energía se ha vuelto un reto para el gobierno. El sector eléctrico echa mano de reservas estratégicas de agua y de importaciones de Colombia para cubrir las necesidades de consumo. En las horas pico, entre las 7 y 8 de la noche, Ecuador consume alrededor de 4.600 megavatios hora de electricidad, cantidad que ya no se puede producir con las centrales hidroeléctricas, térmicas y de energía no convencional instaladas en el país. Si bien a esa hora se alcanza a cubrir la demanda, se hace consumiendo parte de los reservorios de las centrales hidroeléctricas y concentrando en ese lapso la mayor importación de energía de Colombia. En el resto del día y con los caudales actuales de ingreso a las centrales hidráulicas, Ecuador produce casi 4.000 megavatios de energía. Eso alcanza para cubrir la demanda durante la madrugada y las mañanas, pero empieza a ser insuficiente entre las 14 y 16 horas cuando aumenta el consumo por las necesidades de refrigeración debido a las altas temperaturas en la costa. Porque el aire acondicionado consume mucha energía y esa es la energía que a lo mejor la podemos guardar y la podemos guardar fácilmente en agua, porque tenemos nuestros reservorios que estaban llenos, pero que están comenzando a bajar en función de la demanda. Uno de los casos críticos en la generación es el del complejo Paute, que consta de las centrales Mazar, Paute Molino y Sopladora, las tres con capacidad para generar más de 1.700 megavatios de energía. El problema se origina en Mazar, que es la primera represa y cuyo embalse tiene una cota de 2.123 metros, cuando el mínimo que se necesita para funcionar es de 2.115 metros. La dificultad es que el río acarrea solo 33 metros cúbicos por segundo, cuando el caudal normal es de 141 metros cúbicos por segundo. Al ritmo de descenso de la cota, la reserva de agua de esa central duraría algo más de 10 días si es que no hay lluvias. En definitiva, al país le faltan casi 500 megavatios de energía diaria para cubrir la demanda, permitir que los reservorios se recuperen y haya margen de seguridad ante algún problema de generación. Condiciones que actualmente el país no tiene, porque las centrales hidroeléctricas que a esta fecha deberían estar produciendo casi 4.000 megavatios, solo están entregando 2.500 megavatios, mientras que las térmicas solo alcanzan a entregar 890 megavatios. Ahora, los 4 ríos de la capital Azuaya registran bajos niveles de agua, principalmente 2 que pasan por la zona urbana y lucen parcialmente secos. Diego Cuenca informa que esto ocurre porque ya son 51 días sin lluvia. El caudal de los ríos de Cuenca empezó a disminuir hace casi 2 meses, pero ese viernes la situación se agravó. El problema es evidente en la zona urbana de la capital Azuaya, por donde pasa el río Yanuncay,
que tiene una superficie de 416 kilómetros cuadrados. Lo que más se ve son piedras secas y entre ellas está creciendo maleza. En otros tramos hay pozas con lo poco que queda de agua. Incluso los ciudadanos pueden cruzar el río caminando. Eso muestra los efectos del estiaje, debido a que Cuenca ya tiene 51 días sin lluvia. Sin embargo, el más afectado es el Tomebamba, que pasa por debajo de puentes. Ahora solo quedan grandes rocas, algunas de hasta 2 metros. Tampoco existe una estructura para regular el caudal y así poder liberar agua en época seca. Para el día de hoy hemos reportado a la ciudadanía que el caudal del río Tomebamba se encuentra en 0.57 metros cúbicos por segundo, cuando la media es alrededor de 7 metros cúbicos por segundo. Aquí lo que está pasando es una influencia directa del calentamiento superficial del Océano Pacífico que tiene que ver con el fenómeno del Niño. A pesar de que el caudal de los ríos Tarqui y Machángara mejoró, la empresa de agua potable Etapa teme que empiecen a disminuir esos niveles y afecte la distribución del servicio, que por ahora no se ha suspendido. Sin embargo, hay problemas en la planta del Cebollare. Actualmente solo ingresan 30 litros de agua por segundo, cuando el promedio requerido para cubrir el consumo es de 800 litros por segundo. Por eso las autoridades piden a los ciudadanos controlar el consumo de ese recurso, porque si el fenómeno continúa, en las próximas 2 semanas podrían tomar la decisión de empezar los racionamientos de agua. La posesión del presidente electo Daniel Noboa será el 20 de noviembre, casi un mes antes de lo planificado. La fecha la comunicó Noboa al canciller de Colombia, Álvaro Leiva, durante su paso por Bogotá con destino a España. Más detalles con Paul Romero. El presidente electo Daniel Noboa reveló que el 20 de noviembre tomará posesión del cargo. La fecha era incierta, pero Noboa la confirmó en una reunión con el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, en Bogotá, durante su paso con destino a España. El embajador de Ecuador en Colombia, Gonzalo Ortiz, publicó una foto en su cuenta de la red social X de la presencia de Noboa en la capital colombiana. Así, según el presidente electo, la posesión se adelantaría casi un mes de lo previsto en el calendario del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, las autoridades de este organismo señalaron que la fecha señalada por Noboa se podría concretar si las organizaciones políticas no presentan recursos administrativos o jurisdiccionales a los resultados de las elecciones de la segunda vuelta. Este viernes terminó el procesamiento del 100% de las actas de escrutinio en las 24 provincias del país. Desde el lunes, los partidos y movimientos políticos tienen 48 horas para impugnar los resultados a partir de la notificación. La próxima semana concluirá el escrutinio de las votaciones en el exterior y, de no existir recursos por resolver, el CNE proclamaría inmediatamente los resultados, adjudicaría los escaños y entregaría las cartas credenciales a los 137 asambleístas y al binomio presidencial la primera semana de noviembre. Si esto se concreta, el 10 de ese mes se instalaría la Asamblea para designar a sus autoridades y posesionar al nuevo mandatario el 20, como él lo señaló en Bogotá. El gobierno saliente señaló que no tiene nada que decir sobre la fecha de la posesión y que se sujetará al calendario del CNE. La CONAIE, dirigida por Leonidas Issa, condiciona al presidente electo Daniel Noboa. Mediante un comunicado detalla una lista de exigencias. Esa organización advierte con responder si se llegan a tomar medidas neoliberales. Diego Puente con el informe. La CONAIE ni siquiera espera que Daniel Noboa se siente en el sillón presidencial y lo condiciona a cumplir 15 demandas. Las exigencias fueron publicadas este jueves mediante un documento. Son variadas. Pasan desde el cumplimiento inmediato de la consulta popular sobre el Yasuní y el Chocoandino, resultados en la lucha contra el narcotráfico o la suspensión de tratados de libre comercio. Aunque esta carta está dirigida al nuevo gobierno, Issa fue crítico al proceso electoral y a sus resultados. Entonces, si a esto le llaman democracia, prácticamente el Ecuador ha caído muy hondo. Pero ¿qué peso político tiene el dirigente de la CONAIE para exigir demandas al nuevo gobierno? Bajo el liderazgo de Leonidas Issa, la presencia de legisladores de Pachacutic, brazo político de la CONAIE, cayó de 27 a 4 en esta nueva Asamblea Nacional y no tiene el número suficiente de parlamentarios para convertirse en bancada o aspirar a puestos directivos. En Cotopaxi, provincia donde nació Issa, Noboa ganó con el 57% de votos a la Revolución Ciudadana. En 2019 y 2021 estuvo en la dirigencia de la CONAIE, que llamó a paros nacionales, en los que se registraron hechos violentos y dejaron en total 17 muertos, heridos, destrozos en las ciudades y casi $2.000 millones en pérdidas económicas.
Además, Pachacutic está dividida. Leonidas Giza y Guillermo Churichumbi buscan su control, pero otros dirigentes como Marlon Santi y Cecilia Velázquez les hacen frente. El Movimiento Revolución Ciudadana elegirá nueva directiva en noviembre en una convención nacional. Así lo confirmó la ex aspirante a la presidencia, Luisa González, durante un encuentro con la militancia. Sus simpatizantes le comentaron la preocupación que sienten por la ruptura interna de esa agrupación política. Luisa María Heredia con el informe. Hoy presento mi renuncia. Luego de la renuncia de Marcela Guiñaga a la presidencia del Movimiento Revolución Ciudadana tras recibir las duras críticas de Pierina Correa, hermana del máximo líder de la organización política Rafael Correa, por la derrota de Luisa González en la segunda vuelta, los miembros se alistan para elegir una nueva directiva. Lo confirmó González, la única militante que se ha pronunciado hasta el momento. Entiendo que para noviembre ya nos correspondía hacer ya nos corresponde, de hecho estamos en los tiempos, hacer la asamblea de nuestro partido, ¿no? La convención nacional. Lo dijo durante un conversatorio virtual con la militancia que se llevó a cabo la noche de este jueves, espacio en que le expresaron su apoyo, pero también la gran preocupación que tienen por la situación interna del movimiento. Por ahora la presidencia de RC5 está en manos de Francisco Hidalgo Franco, quien era el vicepresidente y debió asumir la dirección siguiendo los estatutos. Pero los dirigentes locales, que son quienes realizan las labores de territorio previo a las campañas electorales, le sugirieron a Luisa González que asuma el cargo. González, una vez terminado el conversatorio, publicó este mensaje de agradecimiento para Marcela Guiñaga en su cuenta de X. No recibió respuesta. La prefecta del Guayas más bien volvió a mostrar su simpatía por el presidente electo Daniel Noboa con este mensaje colgado en la misma red social, lo que generó más críticas por parte del Buró Político de la Revolución. Gaza, crisis humanitaria. Es incierta la fecha para la apertura del cruce fronterizo para el ingreso de la ayuda humanitaria en Gaza. Hay objeciones por seguridad. A la par, Israel dice que la mayoría de los rehenes en manos de Hamás están vivos. Iliana Suárez informa. El cruce de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza debía abrirse hoy, pero según autoridades israelíes hay condiciones que no se han cumplido, por lo que no han permitido el ingreso de la ayuda humanitaria. Largas filas de camiones con productos siguen varados. A Egipto le preocupa que se produzca un éxodo de palestinos por la frontera y a Israel que jamás pueda contrabandear armas o apoderarse de los suministros. Pero la gente espera con urgencia la ayuda. El secretario general de Naciones Unidas visitó esta mañana el punto fronterizo y dijo: detrás de estos muros tenemos 2 millones de personas que sufren enormemente, que no tienen agua, ni alimentos, ni medicinas, ni combustible. Están bajo fuego y necesitan todo para sobrevivir. Agregó que se requiere la toma de decisiones en forma coordinada cuanto antes. Estamos interactuando activamente con Egipto, Israel, Estados Unidos, para aclarar las condiciones, limitar las restricciones, para que estos camiones se trasladen lo más pronto posible a donde se necesitan. Mientras que Israel continúa con los bombardeos en Gaza, se alista para una incursión terrestre y una operación de rescate de los rehenes capturados por Hamás durante el ataque terrorista del 7 de octubre. Mark Redek, asesor principal del primer ministro israelí, asegura que los más de 200 rehenes en manos del grupo terrorista Hamás están vivos y que 20 de ellos son menores de 18 años. Está entre dos conflictos bélicos simultáneos, la invasión de Rusia contra Ucrania y la guerra de Israel contra Hamás. El presidente Joe Biden dijo que tanto Vladimir Putin como el grupo extremista islámico buscan aniquilar las democracias de países vecinos e impulsan un multimillonario paquete de ayuda financiera para Ucrania e Israel. Reporta Pedro Jiménez.
El liderazgo estadounidense es lo que mantiene unido al mundo, decía Joe Biden en un mensaje emitido desde el Salón Oval de la Casa Blanca. Explicó que para su país los conflictos de Ucrania y de Medio Oriente pueden comprometer la seguridad. Cuando los terroristas y los dictadores no pagan un precio, causan más daño, muerte y destrucción, señaló. Condenó al movimiento Hamas, que dijo no representa a los palestinos, a quienes utilizan como escudos humanos, y reveló que mantuvo una conversación con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a quien reiteró el compromiso con ese pueblo y su derecho a la dignidad y la autodeterminación. Sobre el presidente ruso, en cambio, dijo que si bien Putin y Hamas representan amenazas distintas, ambos quieren aniquilar por completo a las democracias vecinas. Si no detenemos el apetito de Putin por el poder y el control de Ucrania, no se limitará solo a Ucrania, manifestó. Y es por eso que hoy enviará al Congreso estadounidense una solicitud presupuestaria para financiar necesidades de seguridad nacional, apoyo a sus socios, incluidos Ucrania e Israel, que según funcionarios de la administración Biden, bordea los $100.000 millones. El gobierno de Estados Unidos detalla los requisitos para acceder a los permisos humanitarios de reunificación familiar para ecuatorianos. Como explica Bessie Granja, ese proceso se destina para quienes tienen familiares en ese país que son ciudadanos o residentes. Veamos. Autoridades estadounidenses informaron los requisitos para los ecuatorianos que deseen acceder al programa de reunificación familiar. Son de personas que ya son beneficiarios de un formulario aprobado, lo que llamamos el formulario I-130, que es petición para un extranjero que es familia inmediata. Las personas que califiquen para este proceso también podrán ser elegibles para un permiso de trabajo. Y no es un proceso de aplicación, es un proceso en el que el Departamento de Estado invita a las personas que son elegibles. El funcionario explica qué tipo de parientes en el país podrían ser beneficiarios de este programa. Ciertos hijos y hermanos de ciudadanos estadounidenses, esposos y esposas, y hijos de residentes permanentes de Estados Unidos. De este plan se excluye a quienes tengan visa de turista o vivan ya en los Estados Unidos. La administración estadounidense promueve este programa para reducir los riesgos de la migración irregular. En 2022, la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a 24.936 ecuatorianos que entraron sin autorización, mientras ese número en lo que va de 2023 alcanza los 101.795 connacionales. La Revolución Ciudadana sufre un nuevo traspié. Durante la Asamblea General de la Asociación de Municipalidades del Ecuador quedó en minoría y no pudo captar la presidencia de ese gremio de alcaldes. William John con el informe. Llegaron con barras y guardaespaldas. Pedro Solines, alcalde de Milagro y exministro del correísmo, apareció junto al alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Solines era la figura de la Revolución Ciudadana que se jugaba su última ficha para alcanzar la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador durante su Asamblea General que se desarrolló en Salitre, en Guayas. Pero quien no apareció para ese apoyo fue Aquiles Álvarez. Envió una delegada. La sede de esta cita fue la Unidad Educativa Franciscana, en un día inusual para los habitantes de Salitre, que lució blindado por cientos de policías y militares, porque se consideró un evento de alto riesgo, ya que debían custodiar a cientos de alcaldes y sus representantes, que en algunos casos asistieron con seguridad privada, agentes municipales y escolta policial. Dentro de la asamblea hubo reclamos previos a la votación para elegir a la directiva nacional de este organismo. Sigamos, señor presidente. En total hubo 187 asistentes, 129 de ellos alcaldes. Aunque el correísmo pretendía captar la presidencia de AME, no logró el respaldo de la mayoría. Tuvieron errores en la presentación de su lista. A última hora no se inscribieron y uno a uno se fueron de la asamblea. Esto dio paso a que Patricio Maldonado, alcalde de Nabón, sea electo con 128 votos. Aunque este sitio permaneció resguardado, no asistieron alcaldes como Luis Chonillo de Durán y Marciana Valdivieso de Manta, que tienen custodia policial por su nivel de riesgo.
Luego de 4 horas, culminó esta sesión anual. La próxima será en Galápagos. El Pleno de Magistrados de la Corte Nacional de Justicia analizará incluir 2 requisitos previo a la concesión de arrestos domiciliarios para evitar que se reste la seguridad y la capacidad operativa de la policía. Fabiola Santana con los detalles. La concesión de arrestos domiciliarios fue motivo de análisis entre el ministro del Interior, la cúpula policial y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, este viernes en la comandancia. Hay preocupación en el Ministerio del Interior, pues otorgar esta medida cautelar está mermando la capacidad operativa de la institución y poniendo en riesgo la integridad de los uniformados. En el país se emplean 1.304 policías para custodiar a 326 procesados, un número mayor a los 1.260 policías que se emplean en toda la provincia de Chimborazo. Además, según el gobierno, se pone en riesgo la vida de los agentes, pues 63 de esas custodias son por narcotráfico. En algunos de los casos tienen un nivel de riesgo por pertenecer a bandas delictivas, porque tienen confrontación con otras bandas delictivas, pero también tienen un nivel de peligrosidad por lo que ellos representan. En la reunión solicitó al presidente de la Corte Nacional de Justicia que se trate una resolución que incluya 2 requisitos previo a la concesión del arresto domiciliario: un informe de análisis de riesgo y otro de las condiciones de la vivienda. Saquicela acogió la petición. Podemos expedir una resolución de carácter general y obligatoria, y entonces esa resolución permitiría dar una buena parte de solución. A largo plazo se requieren reformas legales al Código Penal, que establece que el arresto domiciliario debe concederse a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas. La oposición venezolana irá a elecciones primarias este domingo para definir al candidato que enfrentará a Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales. 10 aspirantes participarán en la contienda, pero la más opcionada está inhabilitada políticamente. Merlis González con los detalles. Venezuela se alista para una inédita elección este domingo, organizada por los partidos tradicionales de la oposición. Buscan definir a su representante en los futuros comicios presidenciales que deberían realizarse en 2024 y donde enfrentarán, después de 10 años, al oficialista Nicolás Maduro. Son 10 aspirantes en la contienda, pero lideran la opción de voto el exdiputado Carlos Prosperi, la exdiputada Delsa Solórzano y la favorita, según las encuestas, María Corina Machado. Su candidatura es la más polémica. Aunque cuenta con un amplio apoyo, Machado es quien menos opciones tiene de participar en los comicios presidenciales, pues el gobierno la inhabilitó para ejercer cualquier cargo público hasta el 2030 por presuntas irregularidades en la declaración de su patrimonio. Pero ella insiste en su postulación. Es un desafío a la tiranía y hacer valer lo que el pueblo de Venezuela elija será la gran derrota a la tiranía. La presión para que Machado y otros inhabilitados puedan participar en los comicios fue uno de los puntos en la última mesa de negociación entre el oficialismo y otro sector de la oposición, que se dio esta semana en Barbados. Sin embargo, la postura del madurismo fue contundente. No puede, porque aquí dice con mucha claridad, siempre que cumpla con la ley. Ahora el reto de la oposición será definir qué pasará si gana un candidato inhabilitado o si gana uno que no lo esté, pero que el gobierno lo incapacite luego. En Brasil, un grupo de obreros quedó colgado a 100 metros de altura luego de que el andamio en el que trabajaban se desplomó. Ocurrió en Sao Paulo, donde los trabajadores quedaron suspendidos en el aire, aferrados a unas cuerdas entre 2 torres. Según medios locales, fueron rescatados, pero uno de ellos falleció por las heridas causadas por el arnés. Las autoridades anunciaron una investigación sobre lo ocurrido. Y la ópera de Sydney, el ícono de Australia, cumple 50 años. Fue diseñada por el danés Jørn Utzon tras ganar un concurso, sin imaginar que más tarde sería considerada la gran obra arquitectónica del siglo XX y declarada Patrimonio de la Humanidad. Abrió sus puertas en 1973 y ha albergado innumerables conciertos y eventos. La Casa de la Ópera es el lienzo de las proyecciones luminosas artísticas, mensajes
festivos y de solidaridad de la ciudad, así como el trasfondo de los fuegos artificiales de fin de año. Los australianos celebraron el aniversario con un despliegue de luces y pirotecnia. 3 ecuatorianos están entre los detenidos en Colombia tras una operación en la que se encontró una fábrica de dólares falsos. Una de las detenidas es hija de un líder indígena. Fabiola Santana con los detalles. Medios colombianos reportaron el hallazgo de una sofisticada fábrica de dólares falsos en el norte del Valle del Cauca. Producto de ello, 5 personas fueron detenidas, entre ellas 3 de nacionalidad ecuatoriana. Según el reporte de procesos judiciales de Colombia, entre los detenidos está Sichak Slendi Santi Santi, hija del coordinador del movimiento indígena Pachacutic, Marlon Santi. Desde el martes 17 de octubre registra un proceso por falsificación de moneda. Televistazo contactó al líder indígena y dijo que el caso le tomó por sorpresa, pues lo último que supo de su hija es que salió de la Asamblea Nacional y cursaba la universidad. Dijo que no podrá pronunciarse hasta tener más información de sus 2 abogados en Colombia. Según Radio Caracol, personal del Ejército y Fiscalía con cooperación de Estados Unidos desmantelaron la fábrica. El Ejército colombiano dijo que Estados Unidos mostró preocupación porque este tipo de delito se registra en una zona de resguardo indígena. El proceso está en marcha. Un buque de 29 metros de largo se hundió a más de 1.400 metros de profundidad cuando estaba a 50 millas de las Islas Galápagos. Merlin Ochoa explica cómo los 7 tripulantes lograron salvarse. Las personas que naufragaron estaban en este barco llamado Millennium, un buque turístico de 3 pisos con 29 metros de largo, 10 de ancho y capacidad para 24 personas. En segundos se hundió completamente. La tripulación quedó a la deriva a 50 millas náuticas de la isla San Cristóbal en Galápagos. Salió de Baltra, se iba hacia Guayaquil a un mantenimiento respectivo, por eso iba solo la tripulación, no iban con pasajeros. La Armada del Ecuador rescató a los 7 tripulantes. La búsqueda duró 3 horas y fue titánica porque una vez que el buque se hundió, ellos quedaron en medio de la nada. Sucedió a las 7 de la noche del jueves. Se actuó rápidamente con las unidades de guardacostas que encontramos en el área y pudimos solventar la necesidad y ventajosamente se le encontró con vida, no hay heridos y no hay fallecidos. La embarcación zarpó con todos los documentos en orden, pero sufrió un imperfecto en alta mar. La enorme estructura permanece a 1.500 metros de profundidad. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, debía ser procesado este viernes junto con el vocal Javier Muñoz y otras 6 personas. Sin embargo, la audiencia se difirió. La fiscal Diana Salazar criticó que ya han pasado 48 días y no puede formularles cargos. Jacqueline Rodas informa. A su llegada a la Corte Nacional, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, se acercó para saludar con un beso a la fiscal Diana Salazar, quien tenía previsto formularle cargos y pedir que le dicten medidas cautelares. Pero los abogados de otros implicados, entre ellos del vocal Javier Muñoz, solicitaron al juez que difiera la audiencia porque no han podido revisar el expediente. La fiscal se opuso. Hace 48 días la Fiscalía General del Estado hizo la petición de formulación de cargos, por lo tanto no es una justificación el hecho de que supuestamente no se encuentren en el país porque no han tenido el tiempo suficiente para preparar la defensa. El juez Luis Rivera, a quien la fiscal ya recusó por demorar la audiencia contra Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manabí, pospuso la diligencia. Este jugador no puede violentar derechos de ningún ciudadano, más aún de quienes están siendo investigados, por supuesto, claro está, y requieren de un tiempo prudencial para poder asumir la defensa. No podemos, por lo tanto, instalar el día de hoy esta audiencia. La Fiscalía señala a Terán y a los otros implicados porque considera que buscaron obstruir la justicia al suspender y destituir al juez Walter Macías para sacarlo de 2 casos. Las Torres, donde el excontralor Pablo Celi tiene sentencia de primera instancia, y el proceso contra Juan José Morillo y Maribel Barreno, entonces vocales de la Judicatura. Fuera de la corte, Terán intentó dar declaraciones, pero un grupo de mujeres se lo impidió.
recursos. De ninguna manera es coherente. De ninguna manera. Aún no se conoce la nueva fecha de la audiencia. Energía, ¿peor de lo que parece? Las reservas estratégicas de agua se consumen de a poco para abastecer de energía eléctrica al país. Pese a los llamados de ahorro de energía, las entidades públicas no lo acogen. Francisco Garcés, con más información. Varios sectores de San Borondón y Daule en la provincia de Guayas sufrieron apagones la noche de este jueves. Y lo mismo sucedió en el sector del Beaterio al sur de Quito. Según las autoridades, estos cortes eléctricos se deben a fallas o mantenimientos específicos en las redes eléctricas, pero lo cierto es que la energía eléctrica en el país es un bien cada vez más escaso. Así los apagones se acercan cada día, si es que el gobierno no encuentra una alternativa de generación de emergencia que entre en funcionamiento lo más pronto posible. Mientras el estiaje y la imposibilidad de incrementar la producción complican la situación, este es el panorama de las noches de Quito. En varias instituciones públicas el llamado a ahorrar energía no ha sido escuchado. Esta es la plataforma financiera, edificio que agrupa a varias entidades gubernamentales del área económica. Esa infraestructura tiene las luces encendidas buena parte de la noche, pese a que sus oficinas permanecen vacías. En la plataforma social al sur de Quito, no todas las oficinas pasan iluminadas en la noche. Es la misma tónica de edificios como el del Complejo Judicial Norte o el de la Corte Constitucional. En Guayaquil, en cambio, el edificio municipal es uno de los que tiene iluminación decorativa permanente. Y en otros sectores de la urbe ya se preparan además las decoraciones navideñas que iluminarán algunas calles de la urbe. Y pese a la emergencia en el sistema eléctrico decretada por el gobierno, no existe una campaña integral y nacional para el ahorro de energía. Algunas distribuidoras tienen campañas promoviendo el ahorro durante todo el año, pero no con un mensaje específico por esta emergencia. Conectado me dejan chupa y chupa energía. Este es uno de los videos que la empresa eléctrica pública estratégica corporativa nacional de electricidad CENEL EP, que atiende a 10 provincias, mantiene en todas sus plataformas digitales. No sé para qué me prenden si no me van a ver. Y aunque las publicaciones impulsan el ahorro de energía, no son recientes. La vocera indica que en los últimos días se ha intensificado la campaña con más publicaciones, pero corresponde a una programación anual. Bajo el lema Ahorremos Energía. Vamos actualizando videos, vamos actualizando artes y aprovechamos todas las herramientas y medios que tenemos al alcance. Pero no hay una campaña nacional consolidada, pues en la empresa eléctrica Quito la situación es similar. En sus cuentas de redes sociales no hay videos que permitan informar a sus clientes sobre el ahorro de energía frente a la crisis que vive el país. También consultamos a la empresa eléctrica regional Centro Sur que atiende a Azuay, Cañari, Morona, Santiago. Hay publicaciones de ahorro, pero no corresponde a una campaña por la declaratoria de emergencia. Mientras que la empresa eléctrica regional Sur, que distribuye el servicio en Loja, Zamora, Chinchipe y parte de Morona, Santiago, maneja publicaciones sobre el ahorro, pero no como efecto de la declaratoria. Ecoavisa consultó al Ministerio de Energía si las 6 distribuidoras que tiene el país empezarán un plan informativo y está a la espera de una respuesta. Los ministros y secretarios de Estado preparan ya su salida del actual gobierno. Fueron convocados a un gabinete ampliado en Carondelet para definir la entrega de la información al régimen entrante. Paul Romero cubrió esa cita. En el Palacio de Carondelet se realizó este jueves una reunión de gabinete ampliado para coordinar la transición en los 20 ministerios, 4 secretarías y en las instituciones financieras públicas, como el Banco Central, Banco del Estado, Corporación de Finanzas Públicas y Solidarias. Esta reunión se convocó 2 días después del primer encuentro entre el presidente electo Daniel Noboa y el mandatario saliente Guillermo Lasso el pasado martes para dar paso a la sucesión presidencial. En el gabinete, el Ejecutivo decidió entregar toda la información documental al nuevo gobierno con la ejecución presupuestaria de cada ministerio. Hasta el momento, el gobierno entrante no ha decidido los nombres de las personas que recibirán la información del Ejecutivo. Debemos esperar que, al regreso del viaje, el presidente electo ponga consideración del presidente de la República, Guillermo Lasso, y él,
nos dé a nosotros los nombres y la información de a quienes tenemos que transferir toda la información en cada área del Estado. La primera reunión ministerial está prevista para la próxima semana, con los funcionarios del Frente de Seguridad, quienes expondrán los proyectos en ejecución e inversiones comprometidas por más de $1.000 millones para el fortalecimiento de la fuerza pública. El otro frente es el económico, en donde se expondrán las cifras de la caja fiscal y la necesidad de financiamiento de aproximadamente $5.000 millones para el 2024. El exministro de Hacienda de Chile, Andrés Velasco, habló esta semana en Ecuador de cómo fortalecer la dolarización. En una reunión llamó a los empresarios a ser más políticos, impulsar el bienestar social y volverse parte de las soluciones a los problemas del país. Francisco Garcés con el informe. El exministro de Hacienda de Chile, Andrés Velasco, considera que la carga de impuestos y tributos en el Ecuador es muy baja y que se deben abordar problemas como los subsidios a la energía y fortalecer la dolarización. Lo dijo ante empresarios de la Cámara de Industrias y Producción en Quito, a quienes les recomendó no separar la economía de la política. Y por lo tanto, si la política anda mal, la economía anda mal y a los empresarios les va mal. Por lo tanto, creo yo que prioridad número 1, 2 y 3. Mejorar la política. Su evaluación no es positiva por la situación fiscal del Ecuador, con una deuda creciente y un déficit que no se cierra, pero también por el aumento de la desigualdad, la pobreza, la situación laboral de las mujeres y jóvenes o el sentimiento de más del 50% de la población que apoyaría a un gobierno militar, según las cifras que presentó. Son las condiciones perfectas para el populismo, dijo. El que venga y diga, mire, yo tengo una fórmula mágica, voy a emitir un papel por acá, lo voy a redescontar por allá y voilà, van a aparecer los dólares. Eso para un cuento navideño está muy bien, para un cuento infantil está aún mejor, para el manejo de la hacienda pública eso no pasa de ser una fantasía. El empresariado debe ser parte de la solución de los problemas con políticas de responsabilidad social y de economía verde, además de apuntalar reformas que considere indispensables. Damas y caballeros, van a tener que pagar más impuestos. No creo que haya mucho espacio para subir los impuestos corporativos en este país. Digo una cosa que a algunos les va a gustar, pero voy a decir una cosa que no les va a gustar. Hay mucho espacio para subir los impuestos a la renta personal. Cree que el Ecuador debe asumir decisiones difíciles como, por ejemplo, reducir el subsidio a los combustibles que son el 4% del PIB nacional, o de lo contrario se alejará de la senda de la estabilidad. Y me parece que no hay cosa más difícil, pero también más importante que arreglar una situación energética que, créanme, no da para más. Y además no es progresista, no es redistributivo, no es justo. Velasco, que fue ministro de Hacienda en el gobierno socialista de Michelle Bachelet, aseguró que Ecuador aún está a tiempo de hacer los cambios necesarios, aunque ello dependerá de lograr un acuerdo nacional. Las nuevas elecciones para la Coordinación Nacional de Pachacutic serán en noviembre. 2 de las 3 listas ya trabajan para hacer un frente común. Diego Puente con el tema. Los militantes de Pachacutic volverán a las urnas. El jueves 9 de noviembre se repetirán las elecciones para elegir un nuevo coordinador nacional. Los comicios se ejecutarán de forma presencial en las 24 delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral entre las 9 y 17 horas. A este nuevo proceso se presentarán 3 opciones. La lista A, representada por Guillermo Churruchumbi, la B por Cecilia Velázquez y la C por Jorge Herrera. Velázquez y Herrera han conversado para presentar un frente común. Estamos a través de una comisión técnica. Ellos están realizando todos los diálogos posibles con la finalidad de llegar unidos al día 9. Así buscan enfrentar a Churruchumbi, auspiciado por Leonidas Diza, presidente de la CONAIE. A las nuevas elecciones están convocados 50 delegados por cada provincia, es decir, 1.200 adherentes de la organización. Además, 25 miembros de los consejos de gobierno de las principales federaciones de indígenas. Hoy va a ser justamente descentralizada en cada una de las provincias con los padrones, es decir, donde consten los 50 delegados que son adherentes y enviados de cada una de las provincias con veedurías del CNE. El Tribunal Electoral de Pachacutic dispuso esa fecha luego de que el juez electoral Guillermo Ortega obligara a la repetición de los comicios que se llevaron a cabo en abril.
En su sentencia indicó que los altercados y actos violentos no permitieron el libre ejercicio de participación. En esa ocasión se declaró momentáneamente como coordinador a Guillermo Churuchumbi. Gaza, crisis humanitaria. 2 mujeres que han estado 2 semanas en condición de rehenes del grupo terrorista Hamas fueron liberadas esta noche y llevadas a Israel. Se trata de una madre y su hija. Son estadounidenses de ascendencia israelí que viajaron para una celebración familiar cuando se produjo la incursión de los militantes palestinos que dejó 1.350 muertos. El informe con Pedro Jiménez. Son Judith y Natalie Ranan, de 59 y 17 años. La foto muestra el momento en que eran recibidas en la frontera de la Franja de Gaza y llevadas por el enviado israelí para casos de rehenes y desaparecidos luego de su liberación. El vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo que las 2 fueron secuestradas por la organización terrorista Hamas durante el ataque criminal del 7 de octubre, mientras se alojaban en el kibutz de Nahal Oz, en el sur de Israel. Luego se supo que la liberación por motivos humanitarios, aparentemente por el estado de salud de una de ellas, se dio por la mediación del Emirato de Qatar, territorio con intereses regionales y con estrechas relaciones con el movimiento Hamas. Judith y Natalie habían viajado desde Chicago, en los Estados Unidos, donde residen, para una celebración familiar, y pronto se reunirán una vez más con sus parientes en Israel. El Comité Internacional de la Cruz Roja participó en la puesta en libertad y el traslado de las 2 mujeres. La presidenta de la organización señala que este caso es un rayo de esperanza para los demás secuestrados. Mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que aún hay otros 10 estadounidenses en situación de rehenes, pero la cifra total de secuestrados ronda los 200. Sus parientes en Tel Aviv viven entre la angustia y la esperanza. Celebran la tradición del Sabbat, de una cena familiar, y en homenaje han dispuesto una extensa mesa con un puesto para cada uno de los más de 200 rehenes. Y una pancarta gigante en la que se lee: "Tráiganlos a casa ahora". Desempleo, el rostro de la crisis. Más de 6.000 personas llegaron hasta la Feria de Empleo Reactívate de Conquito. 57 empresas receptan hojas de vida para iniciar con el proceso de selección. Ariana Bermeo con el informe. Una nueva feria de empleo concentra la atención de quienes buscan trabajo. Más de 6.000 personas llegaron hasta la Plaza Japón, ubicada en el norte de Quito, para entregar hojas de vida y aplicar para conseguir una de las 1.300 vacantes que ofrece la Feria Reactívate. Esta es la 4ª edición que realiza Conquito y la 2ª del año. Participan 57 empresas que reciben las hojas de vida, hacen una evaluación de los perfiles y después realizan entrevistas y el proceso de selección. El 90% de las plazas de trabajo se ocupan para cargos administrativos, operativos y de servicio al cliente. Tenemos otro grupo importante de vacantes en todo lo que son asesores comerciales, por ejemplo. También hay vacantes en todo lo que es el tema de gestión de bodegas, mantenimiento, asistentes administrativos incluso. La empresa metropolitana de transporte de pasajeros está pidiendo hasta conductores con experiencia para los troles y también instructores de conductores. Hasta la feria llegan jóvenes recién graduados como Araceli, que ve en esta posibilidad el iniciar su camino laboral sin tener experiencia, que es una de las particularidades de este tipo de ferias. No todas las vacantes tienen ese como requisito. Es muy complicado porque de por sí el campo es muy competitivo y la mayoría de empresas siempre te exige lo que es experiencia y es lo que los recién graduados no tenemos. También acuden quienes tienen más de 40 años y las plazas laborales se reducen por la edad. Son profesionales que están dispuestos a realizar otro tipo de trabajos ajenos a su preparación. Estoy esperando a que salga algo en la parte administrativa o en servicios, en lo que haya, porque actualmente no podemos escoger. Ellos forman parte de los más de 5 millones de personas que no tienen empleo pleno en el Ecuador. La feria se desarrolla durante este viernes de forma presencial. Ahora, ¿cuáles son las 5 acciones que el sector empresarial sugiere al nuevo gobierno para incentivar la generación de empleo? Conozcamos ahora las recomendaciones que este grupo, que genera actividades productivas a escala nacional, hace a Daniel Noboa.
En la coyuntura de un nuevo gobierno, el sector empresarial aborda el tema del desempleo y se suma a ese consenso que señala que la gestión de Daniel Noboa debe estar signada por el pragmatismo. Es necesario la ejecución inmediata desde el día número 1. Hay que venir a concretar las cosas. No hay tiempo para curvas de aprendizaje, hay tiempo para venir a ejecutar, a identificar cuáles son los proyectos más urgentes y, sabiendo que no hay los recursos necesarios, pues empezar a concretar. Con eso claro, se viene entonces el señalamiento de aspectos claves que dependen del Ejecutivo y que tendrán incidencia directa en las contrataciones. Primero, la inseguridad, que incide directamente en el desempleo. Segundo, debe haber una mirada hacia las nuevas tendencias laborales y por ende algunas readecuaciones. Existen modelos híbridos, que no está regulado cómo se trabaja de manera telemática, que no está pensado en las condiciones de trabajo para jóvenes, para mujeres, para estudiantes. Tercero, instan al nuevo gobierno a ejecutar los presupuestos disponibles y a incentivar con seriedad las alianzas público-privadas. Por ejemplo, licencias ambientales se habla en este momento. 2.000 millones de dólares que están ahí represados y que no pueden invertirse por temas de licencias ambientales. Una cosa más, se requiere un férreo control al contrabando que deviene en competencia desleal para quienes sí cumplen con todas las reglas. Y a eso le suman el desarrollo de consensos políticos que generen un mínimo de previsibilidad, porque en lo inestable no hay desarrollo. Y no son estas las únicas líneas necesarias para encender el motor de la empleabilidad. Solo son las más urgentes. Prótesis mamarias personalizadas en 3D para sobrevivientes del cáncer es la propuesta del SPOL. En Ecuador se registraron más de 24.000 atenciones a mujeres con esta enfermedad el año pasado. Vanessa Robles explica el panorama. Lo que se publicó en el artículo científico de 2021, diseño de prótesis mamarias personalizadas, hoy mediante el uso de tecnología 3D, es una alternativa para sobrevivientes al cáncer de mama. La SPOL presentó estas prótesis externas para mujeres que han perdido uno o ambos senos, quienes aunque pudieran hacerse una reconstrucción, prefieren no volver al quirófano. Esto va dentro del brasier y se adapta a la piel, reemplazando a las almohadillas, que en ocasiones son incómodas o muy pesadas. Es decir, que tenga la misma forma del seno sano y que en la parte posterior la forma de la prótesis se adapte perfectamente a la forma anatómica de la paciente, incluyendo su cicatriz. El primer paso es escanear a la paciente. Un proceso de 10 minutos similar a una foto, pero en realidad toma las medidas para la elaboración del molde, información que se procesará mediante un software de diseño tridimensional. En el equipo, la resina líquida se va endureciendo según la talla escaneada. Esto podría tomar de 3 hasta 15 horas. Su creador es el ingeniero mecánico Gabriel Helguero. Que su madre sea sobreviviente del cáncer lo motivó a poner sus conocimientos al servicio de la ciencia. Cada prótesis está valorada en $80. El equipo puede imprimir 20 a la semana. Ahora buscan voluntarias sanas para fines investigativos y auspiciantes. Empresas que quieran contribuir con este proyecto Zule, porque necesitamos auspicio básicamente para la materia prima, pero nuestra idea es llegar a la mayor cantidad de mujeres necesitadas. Según el Ministerio de Salud, a 3.563 mujeres cada año se les diagnostica cáncer de mama en Ecuador. El Festival de Body Paint unió a 60 artistas nacionales en la terminal terrestre de Guayaquil, mientras en Quito un monólogo cómico busca mostrar las situaciones cotidianas que vive una mujer casada. Diego Cuenca también trae una película de estreno. En la terminal terrestre de Guayaquil, esta mañana se realizó el Body Fest 2023. Contó con la presencia de 60 artistas que pintaron cuerpos de varias mujeres, obras de concepto abstracto y surrealismo. En el evento se eligió a 20 finalistas, quienes mañana volverán a demostrar su talento para elegir a un ganador. Esa actividad se organizó a propósito de los 16 años de esa terminal de transporte. Ese fin de semana, en las tablas del Centro de Arte y Cultura Casa Toledo, en el norte de Quito, se presenta la obra Mi despedida de casada. Voy a organizar una despedida de casada. ¡Sí! Un monólogo cómico de Ana María Blarazo. Cuenta la historia de Enriqueta, que lleva 10 años de casada. Un día se despierta y descubre los cachos que le salieron y empieza el misterio.
3 de cada 10 ecuatorianos reciben agua que se origina en la cuenca del río Daule. Esta red hidrográfica es vital para actividades agrícolas, ganaderas y también industriales. Pero enfrenta desafíos ambientales como la contaminación y la deforestación. Ecuaterra navegó por el río Daule para conocer iniciativas que buscan restaurarlo. ¿De dónde sale el agua que tomamos? 3 de cada 10 ecuatorianos se benefician del agua que se origina en la cuenca del río Daule. Cuando hablamos de una cuenca, hablamos de un territorio, hablamos de un cuenco, un contenedor, un receptor de agua que es capaz de capturar el agua que proviene de la lluvia y trasladarla hacia un punto en común. Cuando pensamos en la cuenca del río Daule, hablamos de este cuenco, de este receptor que lo lleva hacia la desembocadura del río Daule. Esta red hidrográfica se extiende por 28 cantones en 4 provincias del país: Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Los Ríos y Guayas. Cubre alrededor de 15.000 kilómetros cuadrados e impacta en más de 4.5 millones de habitantes. Ecuaterra navegó por sus afluentes. La cuenca del río Daule forma parte a su vez de la gran cuenca del río Guayas. Tiene una importancia vital porque pues de eso depende, por ejemplo, el tema de la energía hidroeléctrica que tenemos y la potencial carencia de energía que estamos. Pero sus ríos y esteros enfrentan amenazas como la deforestación, que ha reducido la cobertura de árboles en más del 80% en sus riberas. Esto a su vez ha causado niveles de erosión muy graves en 10 puntos o microcuencas, principalmente entre Guayas y Manabí. Tenemos una problemática muy grande asociada a la erosión y a la turbidez del agua. Cuando llueve mucho y el suelo se desprende, todo eso llega al agua y forma turbidez. De hecho, en algunos momentos ha tenido que paralizar el proceso de potabilización de agua en la ciudad de Guayaquil por el tema de turbidez. Otro problema es la contaminación. Descargas de aguas residuales sin el tratamiento adecuado han sido identificadas en todos los 28 municipios que abarca la cuenca, al igual que malos sistemas de gestión de desechos. Y una industria agrícola cargada de fertilizantes y plaguicidas nocivos que se filtran en la tierra y terminan siendo detectados en los monitoreos de calidad del agua. Todo era natural. Todo era natural, todo era el arroz, la sandía, el melón, todo era pura natural. ¿Y qué arroces que cogíamos? Ahora, como tenemos la química, por eso nos enfermamos, porque estamos comiendo la química. Eso es nuestros productos. Eso termina en el agua. Pero hay iniciativas sostenibles que buscan restaurarlo. En Daule, Santa Lucía y Nobol, cantones bañados por este curso de agua, 70 agricultores de arroz elaboran biopreparados artesanales a base de desechos orgánicos, con los que nutren 450 hectáreas de manera natural, dándole un respiro a plantaciones antes saturadas con químicos. Que son hechos con productos de la zona, como ají, como el nim, como el ajo, la cebolla, el jengibre y plantas nativas. También tenemos un abono de frutas con el mango que se cae. Cuando un mango está caído en el suelo, ¿quién lo ocupa? Nosotros lo recolectamos y lo fermentamos. También se realizan siembras masivas de árboles y se certifica a productores en buenas prácticas agrícolas y ganaderas. En las ciudades piensa que el agua llega porque llega. O sea que depende de todo, de un mundo entero, porque sean en pueblos, sean en campos, tenemos el mismo derecho de cuidar y amar, respetar en el consumo de nuestra agua. Reforestar para detener la erosión, que los municipios traten las aguas residuales y que la agricultura minimice el uso de agroquímicos son las acciones urgentes que se requieren para evitar escenarios extremos de sequías o inundaciones en la cuenca del río Daule. El proyecto Hongos Antirradiación de Ecuador fue el ganador de la final internacional Reto Marte, jornada maratónica para la elaboración de proyectos espaciales con propuestas para sobrevivir en el planeta rojo. Esta fue una de las actividades que se desarrolló con miras a llegar a la NASA. Un informe de Vanessa Robles. Red Gaia, la delegación ecuatoriana conformada por 10 estudiantes de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, fue la ganadora del Reto Marte, competencia internacional en formato hackathon que por primera vez se realiza en el país, con representantes de Perú, Colombia y Puerto Rico.
El desafío consistió en encontrar soluciones innovadoras para sobrevivir en el planeta rojo, con estándares definidos por la NASA. Nuestro proyecto se llama ARFUNGOS. En resumen, es un proyecto que busca generar unas tuberías de líquido que contenga hongo radiotrófico para envolver las viviendas de Marte y poder reducir la radiación de estas para que los humanos puedan vivir en condiciones buenas. La cooperación en equipo, la comunicación activa, la asertividad al manejar los tiempos. Los ganadores irán en febrero del 2024 al Space Center en Houston para recibir una capacitación de astronautas, con todos los gastos pagados. También tendrán la oportunidad de convertirse en embajadores junior de Ecuador en Estados Unidos. El Ministerio de Turismo presentó las 3 opciones que se han definido para que una se convierta en la nueva marca país. Expertos en el área de diseño y marketing analizan las propuestas. Son 3 las opciones que presentó el Ministerio de Turismo y una de estas se convertirá en la nueva marca país, es decir, el logo que identificará a Ecuador a escala internacional con el fin de atraer turismo e inversiones. Pero estos diseños son los idóneos, tienen los elementos necesarios. Consultamos a profesionales en el área. Expandiendo nuestra luz fue el concepto central de las propuestas. La número 1 se denominó Luz que refleja, se refiere a lo étnico y el equilibrio. Andrés Freire, director de la carrera de marketing digital del Instituto Paradox, rescata algunos puntos, pero considera que no funcionaría como marca país. Hace referencia a marcas históricas, por ejemplo, la letra A, que asemeja a una imagen de una cultura valdivia, un semi-hombre. Entonces, en el exterior no nos van a poder identificar de esa manera debido a los rasgos que son demasiado locales. No tiene como una difusión de marca a nivel global y tampoco tendría una penetración en redes sociales a nivel de marketing. Mientras Catherine Naranjo, directora de la carrera de diseño gráfico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, considera que el concepto no se refleja en el diseño. Yo observo el logotipo, leo fácilmente las letras, pero no me refleja la luz, no me refleja una identidad del país. La segunda opción, llamada Luz que se expande, hace alusión a la línea ecuatorial y la idea de expansión. Sin embargo, al observarlo, yo no me siento identificada al 100%. Veo una división, es un recurso muy explotado en publicidad, en marcas, en diferentes soportes, y no representa al 100% la diversidad que tiene nuestro país. Consultamos con el equipo de diseño de la agencia de publicidad Purple Digital, quienes señalaron que como imagen resalta más que la primera. Además, hacen una crítica a que el logo sea netamente tipográfico y minimalista para llegar a generar identificación, mientras para Andrés Freire esta opción sí generaría impacto internacional y en redes sociales. La tercera y última opción se denomina Luz con ritmo. La letra E se junta con el sol y busca transmitir una expansión rítmica. Sin embargo, para Andrés Freire no es la ideal. No tiene una apreciación visual atractiva, vistosa, cálida, que sí tiene, por ejemplo, la imagen anterior. Y visualmente en redes sociales va a pasar demasiado por alto en ese sentido. Mientras Catherine Naranjo dice que esta propuesta sí destacaría por la ilustración que acompaña a la letra E y que se adapta a diferentes regiones. De estos 3 logos saldría la imagen del país y la ciudadanía es la que deberá elegir por medio del portal web marcapaís.com hasta el 27 de octubre. El desarrollo de estas opciones tomó cerca de 10 meses, costó alrededor de $700,000 y fue adjudicado al consorcio Future McCann, que se ha encargado de marcas país de otros 5 países americanos.